Y bueno, nos vamos a adentrar en lo que es también la política partidista de uno de los partidos que probablemente tiene más representantes hoy día en el mundo público, que es Renovación Nacional. Recordemos, gobernador de la región de los Lagos, Alejandro Santana, alcalde de Puerto Montt, un diputado como Mauro González, bueno, Rodrigo Wanra ya bien lo conocemos como alcalde, y por lo tanto mucho se tiene que decir de esta colectividad política que también está en la alianza de gobierno. Por eso queremos hablar con su secretaria general, que está recorriendo la zona y viene a una actividad bien particular. Catherine Martorell, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Imagínate qué contenta de estar en este canal que además llega a toda la región y... Buena parte del sur. Buena parte del sur y también del norte. Así es. Sí. Catherine, partamos por la radiografía del partido. Acá ustedes están bien posicionados después de muchos años, pero ¿cómo está el partido a nivel nacional y específicamente en el sur? Bueno, a nivel nacional el partido está muy fuerte, como siempre. Nosotros somos el partido que tiene la mayor cantidad de concejales, la bancada más grande, somos 460 concejales, tenemos casi 60 alcaldes, 59 alcaldes, tenemos, bueno, la bancada más grande de senadores, pero además en esta región en particular tenemos un gran alcalde, como tú bien lo decías, que es Rodrigo Wainwright, en la capital de la región. Tenemos nuestro gobernador, que además ha hecho un gran trabajo, que es una persona muy ejecutiva y que busca siempre solucionar los problemas desde la eficiencia, que es algo que se necesita mucho, sobre todo cuando su mayor función es administrar los recursos y hacer las obras públicas. Y también, por cierto, a nuestro senador Kuchel y a nuestro diputado Mauro González, que ahora va a jugar un rol muy importante, porque él está en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Es el representante de Renovación Nacional en la Comisión de Seguridad y viene toda la batería de proyectos que anunció el presidente José Antonio Kast, que varios son de Renovación Nacional, así que estamos muy agradecidos por eso, y que además el gobierno se puso una meta bien difícil, que es poder sacar todos estos proyectos de ley a diciembre. Y con toda esa expectativa, con toda esa bancada, con todas estas figuras que hay en el sur también, ¿cómo se sienten en el gobierno hoy día, en una alianza que tiene sus dificultades como toda alianza oficialista, digamos? Mira, la verdad es que nosotros desde el primer momento nos sumamos a la campaña de José Antonio Kast porque entendíamos sin dudarlo que era lo mejor para Chile y que el camino en el que veníamos era directo hacia un abismo. Entonces, también él planteó desde su campaña que su prioridad era la seguridad, el crecimiento y el empleo, que son precisamente nuestras prioridades. Es lo que necesitamos hoy día, que las personas puedan llegar a fin de mes. Por cierto que también hay mucho que hacer en salud, en educación, pero hoy día esas son las prioridades de la gente y son las prioridades del gobierno, y en eso nosotros tenemos lealtad absoluta, nos sumamos, apoyamos. Yo creo que las mayores dificultades han estado, y que es una lata, que es en aquellos proyectos que a veces presentan o se presentan por algunos que se llaman como, por ejemplo, oposición amigable, o a veces también del Partido Republicano, que van en una línea más valórica, que es súper legítimo que ellos lo presenten, pero que hace un poco perder el foco de las prioridades, que además no nos dejan contarlas bien. Entonces terminamos respondiendo muchas veces por otras situaciones de conflicto que puedan darse respecto a la opinión de un proyecto de ley y no a lo importante, que hoy día, por ejemplo, se aprueba la mega reforma, que esto va a permitir que las personas mayores de 65 años dejen de pagar contribuciones, algo que es de toda justicia, o bien algo que se dice poco el proyecto de ley, pero todo el fondo que va a la reconstrucción de lugares que están siniestrados hace tiempo y que requieren de ayuda. Por ejemplo, el caso de Valparaíso. Claro. Donde además, bueno, la ex ministra vocera de gobierno que tanto ha criticado o apareció ahora a criticar, se le olvida que ella fue, digamos, la designada por el presidente para ir a hacerse cargo de esa reconstrucción y Capitán Araya, ¿no? Ahora, en términos valóricos, todas las alianzas de gobierno tienen sus miradas. Acá la alianza de esta derecha es bien particular porque es prácticamente todo el espectro de la derecha. Yo he escuchado por ahí más de algún diputado del sector RN, UDI, que hablan de una superioridad moral de los republicanos. ¿Lo siente así?
o que tratan de plantear una superioridad moral. Claro, yo creo que el único que se atrevió en su minuto a hablar de superioridad moral fue Giorgio Jackson, ¿te acuerdas? Que fue dejó Pero la dentro de la escoba. coalición de ustedes. Dentro de la coalición de nosotros, yo no he sentido superioridad moral, no, pero sí creo que el 58% que componen los votos del presidente José Antonio Kast, hay una diversidad enorme. Estamos los partidos que están hoy día y hay muchas otras personas que tampoco están dentro de esto, pero que sí hay cosas que querían con mucha urgencia. Seguridad, crecimiento económico. Entonces, cuando uno está en el gobierno, y nosotros como Renovación Nacional tenemos la experiencia porque tuvimos a quien fue nuestro presidente de partido y presidente de Chile, Sebastián Piñera, 2 veces presidente y estuvimos 2 veces en el gobierno, entendemos que hay una responsabilidad que es mayor. Y eso significa muchas veces tener que no decir aquello que suena más popular simplemente porque hay que ser responsables. Significa muchas veces tener que priorizar ciertas agendas que son las más importantes para el gobierno por sobre otras que son importantes o legítimas también, pero no son de un tan partido particular, digamos. Exacto, más identitarias, pongámoslo así. Entonces, lo que yo veo hoy día es que el Partido Republicano está aprendiendo a gobernar, es un partido joven, ¿no? Es un partido que tiene 7 años y sus parlamentarios siempre han sido oposición. Entonces, no es fácil esta adecuación. Claro. Y en eso, pero yo siento que hemos ido de menos a más. Es probablemente mucho más fácil ser oposición que ser gobierno. Siempre es más fácil. Y también, a veces, lo más difícil es tomar decisiones que la gente no quiere, pero que porque no son populares o son difíciles, y tener que apoyar al gobierno en esa decisión. Entonces, ¿y como ciudadana siente lo que está viendo la ciudadanía también? Porque el presidente ha ido cayendo en la popularidad, en el apoyo ciudadano. Todas las semanas la encuesta es cuánto cae el presidente, más de cuánto recupera. Entendiendo que parte con expectativa muy alta precisamente en los temas sobre seguridad, sobre la reinversión, sobre tratar de sacar al país de este estancamiento que él mismo planteaba. Se habla de reconstrucción nacional. ¿Qué ha habido de reconstrucción cuando se caen las encuestas de esta manera? Me encanta la pregunta, porque precisamente va un poco a lo que te estaba planteando, en el sentido de que, por ejemplo, si todos hubiésemos salido a hablar en conjunto de la mega reforma, de sus beneficios, de sus explicaciones, probablemente el presidente no hubiese vuelto a caer en las encuestas, sino que podría haber crecido porque la gente habría dicho, bueno, por fin íbamos en caída libre, se está haciendo algo distinto, esto es lo bueno que tiene la reforma, va a generar inversión, pero finalmente terminamos hablando de otros proyectos de ley que no tienen relación, que no van en la línea de lo que está haciendo el gobierno, y se pierde la oportunidad. Por eso es muy importante generar esa adecuada coordinación entre todos los partidos y las personas que integran los partidos, y entender que aquí el resultado final, el interés general, va por sobre el particular. Y ahora, este modelo tan particular de no tener un vocero de gobierno, ¿cuánto ha afectado? Lo que pasó con Mara Sedini, incluyendo sus declaraciones posteriores, que no es habitual que alguien que sale de un ministerio sale hablando contra el mismo gobierno en el cual estaba, o criticándolo al menos. Este modelo de un biministro del Interior, con toda la carga que tiene un Ministerio del Interior, y además asumir la vocería del gobierno, que prácticamente no ha existido. ¿Cómo se hace vocería sin tener un vocero? No, es que a mí me gusta el concepto vocero. Yo creo que el ministerio de la CGGOP es un exceso, ¿ya? Yo creo que el ministerio no es necesario, debiese fusionarse con el Ministerio del Interior. ¿No es necesario un ministerio de vocería? No es necesario un ministerio de vocería. ¿Pero sí tener un vocero? Exacto, que eso es lo que hace Estados Unidos, por ejemplo. Entonces Estados Unidos tiene el vocero del presidente. ¿Y por qué es importante eso? Que tú incluso le puedes dar la calidad o el nombre de ministro o del mismo vocero de gobierno, no es problema el nombre, que trabaja directamente con el presidente, de un ministerio, que trabaja directamente. Y que por lo tanto tiene más relación y estrecha relación con el mandatario. Estrecha relación, y va marcando la pauta. Y lo otro que me gusta de eso incluso es que se coordinan las vocerías. ¿Por qué? Porque lo que eso no existe en este momento. Por eso lo planteo. Lo que yo creo que es muy importante es que si el presidente hoy día va a anunciar, por ejemplo, como lo hizo hace pocos días el presidente, anuncia su agenda de seguridad, ¿cierto? Sí, claro. Entonces,
empiezan a aparecer otros hablando de temas distintos, tanto dentro del gobierno, o sea, personeros de gobierno, como otros que parlamentarios. ¿Por qué? Porque no existe esa coordinación. Entonces, en eso es súper importante. Si uno quiere que las personas conozcan lo que se va a hacer en materia de seguridad, necesitamos todos hablar lo mismo para que todos puedan recibir el mensaje, más allá de que les guste o no les guste, pero que todos reciban el mensaje de la gestión que va a realizar el gobierno. Y yo siento que eso requiere coordinación y que un vocero y un equipo pero eso, no un ministerio, ayuda muchísimo a eso, y también creo que el rol del ministro del Interior es sumamente importante. El jefe de gabinete hoy día, ¿cierto? Es el vicepresidente cuando sale el presidente de fuera de Chile, entonces coordina el gabinete. Entonces, y coordina las regiones. Y además siendo vocero, o sea, eso es lo que... Entonces yo considero que el ideal sería poder tener un vocero del presidente, o a lo menos, si no es posible tener un vocero, porque pueden funcionar como lo están haciendo hoy día, pero tener un coordinador de las vocerías. O sea, en el fondo que todos vamos para allá esta semana, vamos a reforzar estos temas, esto es lo que queremos informar. Porque además, eso es muy importante en otro tipo de situaciones. Cuando tú vives una situación de crisis, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, pero muy real y muy reciente, como la pandemia. En la pandemia, la comunicación respecto a las medidas de seguridad, era fundamental. Sí, claro. Y había que ser capaces de poder transmitirle a todas las personas. En eso también los medios, bueno, obviamente jugaron un rol muy importante. Pero eso requiere esa coordinación, o sea, no solamente para contar buenas noticias, para contar lo que se está haciendo, sino también en situaciones que son complejas. Y en una crisis, un vocero, comunicacionalmente, políticamente, es subfusible. Además, o sea, es el amortiguador frente al representante último, en este caso el presidente, o el ministro del Interior, que en este caso, por eso nos llama la atención aquello. Ahí también tú tienes un gran punto. Es muy complejo poner a quien está, claro, como tú dices, última voz. Claro. Por lo tanto, esta coordinación política, lo que quiero ir. ¿Cómo RN se siente en parte del gobierno 100% con estas situaciones, como por ejemplo estas miradas, no solo valóricas? Nosotros nos sentimos como el partido que va a apoyar fiel y lealmente, no obsecuente, fiel y lealmente al gobierno en todo lo que nosotros nos comprometimos a hacer, que es apoyar la seguridad, el crecimiento, por supuesto el empleo, mejorar la salud. En salud se han hecho cosas súper buenas, y se ha contado un poco. Y al revés, entonces la pregunta, ¿en qué no apoyarían al gobierno, por ejemplo? No, al gobierno se le apoya, no. Lo que no apoyaríamos en un sentido como son proyectos de ley que pueden desviarnos de lo que es prioridad para la gente, porque eso es poco responsable. Hoy día nosotros tenemos una mayoría pequeña, pero una mayoría en la Cámara y una mayoría en el Senado. Y eso nos permite sacar adelante las prioridades de las personas. Si nos empezamos a enfocar en otros temas que causan división entre nosotros, que hay opiniones distintas, podemos perder la oportunidad de sacar los proyectos que son fundamentales. Y aquí hay un dato que no es menor. El primer año de los gobiernos es cuando más proyectos se pueden sacar adelante. Entonces hay una responsabilidad con Chile, y como dijo el presidente Kast, el plan del gobierno es el plan de la gente. Esa es la prioridad. Y yo en eso suscribo, y el compromiso es total. Y a 5 meses prácticamente de haber asumido el gobierno, ¿dónde está el déficit? ¿Por qué esta mirada de la gente, esta situación de desencanto con un gobierno que está todavía no llega al primer año? Es que, bueno, en general las lunas de miel nunca duran más, o sea, ya pero cuando duran 6 meses, no duró nada. No duró nada, el matrimonio fue el día siguiente ya. Sí, el matrimonio. Ya en el viaje iba complicada la cosa, sí. Iba complicada la cosa, no. Obviamente la situación del alza de los combustibles fue complejísima, complejísima. Fue una decisión que se tomó con convicción. Podemos algunos pensar que se podría haber buscado alguna alternativa más, pero desde ese minuto se genera el quiebre en la encuesta. Y cuando tú generas una caída muy profunda en las encuestas, cuesta muchísimo volver a subir. Y por eso es tan importante que estemos coordinados y que estemos contando lo que se está haciendo y los efectos de lo que se está haciendo, y no hablando de otros temas que, como digo, pueden ser muy legítimos, pero que no son prioridad.
Estamos conversando con Catherine Martorell, que es la secretaria general de Renovación Nacional. A propósito de lo que pasa en el gobierno, de esta coalición, ya nos adentraremos también en algunos temas puntuales, pero ya para ir cerrando también lo que significa la mirada desde ustedes hacia el gobierno, hay un tema que a mí me llama la atención también, y te lo pregunto con la experiencia política de haber estado en 2 administraciones, que ministros de Estado tengan opiniones absolutamente divergentes y se critiquen públicamente. Yo al menos no lo había visto en el último tiempo, ni recuerdo en las últimas administraciones, como el ministro de Hacienda, que siempre es el supraministro para todas las administraciones, con el ministro de Vivienda, que tiene una vocería bastante activa, pero críticas públicas. O que salga una ministra como Mara Sedini y a las semanas de haber salido critique al propio gobierno. Eso, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se da eso? Yo pienso que cuando yo sé que a la gente le cargan los partidos políticos y la política y creen que son terribles. Pero son necesarios para gobernar. Son necesarios para la democracia. Y para gobernar, los partidos políticos se van preparando. Hay grandes servidores públicos, el mismo presidente Sebastián Piñera, que se van preparando para llegar a gobernar y comprender cómo funciona el gobierno para poder hacer las cosas y cómo funcionan las lealtades en el oficio político, llamémoslo así. Perfecto. ¿Ya? El oficio político es fundamental. Y cuando tú tienes un legítimo modelo donde buscas muchos más independientes que políticos, pueden ocurrir situaciones como estas porque a veces los ministros les cuesta, como no han trabajado antes en esto, como no han visto cómo funciona, entender algo que tú dijiste con una simpleza y con una realidad total, que es que son fusibles y que el presidente es el primero. Entonces, y además fue el elegido por la gente, no los ministros. Entonces, cuando hay una pelea entre ministros, se daña al presidente. Y lo último que puede hacer un ministro, que solo es ministro porque el presidente así lo quiso, es dañar a quien lo nombró y a quien fue elegido por la ciudadanía. Por lo tanto, ¿qué se debería hacer en esta etapa del segundo semestre de gobierno? Yo creo que falta un poquito de política. ¿Y qué rol van a jugar ustedes? Yo creo que falta un poquito más de política. ¿Y gente con oficio? De gente con oficio político, yo creo que eso es esencial. Y si uno va mirando también aquellos ministros que han tenido se han desenvuelto mejor, finalmente también se da cuenta que son ministros políticos. Que son poquitos, pero ahí están. Y con la experiencia de la subsecretaría, ¿qué se debe hacer en términos de seguridad? ¿Qué falta al gobierno? Que era el gran discurso, probablemente por el cual fue elegido una gran cantidad de personas, votaron por aquello. Yo necesitaba escuchar la batería de proyectos que presentaron. Eso van al corazón de distintos temas. Te puedo, si te parece, destacar algunos. Las cárceles, la segmentación en las cárceles. El 20% de los delitos se cometen desde la cárcel. ¿Ya? Y cuando tú tienes al crimen organizado mezclado con el robo, lo que estás haciendo es criando delincuentes que están siendo utilizados por los mismos criminales en la cárcel. Tienes que segmentarlos. Aquellos que vienen de crimen organizado transnacional tienen que estar absolutamente aislados. ¿Ya? Ese proyecto es un proyecto que a mí me gusta muchísimo porque creo que va al corazón de la seguridad. Otro que tiene mucho que ver con la responsabilidad penal adolescente. Este es un proyecto de Renovación Nacional, fue presentado ya por nosotros, porque no puede ser. A ver, primero, la rehabilitación y reinserción, sobre todo en menores de 18 años, es fundamental, ¿ya? Y a la gente a veces le molesta porque dice, cometen delito, entonces hay que castigarlos, sí. ¿Existe la reinserción realmente en Chile? Esa es como la pregunta clave. Existen programas muy buenos, esto voy a hablar solo de menores de edad, ¿ya? Pero hay que invertir mucho más porque son costosos. Cuando tú tienes el primer niño, adolescente que comete el primer delito, por primera vez, la rehabilitación, nosotros tenemos programas en que no vuelven a delinquir en el 80% de los casos, con evidencia, no solo en Chile, sino también en el extranjero. Son licencias traídas desde el extranjero, Estados Unidos. Pero es muy caro porque es una intervención muy profunda. Entonces, ¿hay que invertir en eso? Sí. Y hay que invertir antes de que cometan el primer delito. Pero cuando tú tienes un joven de 17 años, 11 meses, que comete una violación y un homicidio, no puede ser
que cumpla 18 y su antecedente esté borrado y que pueda salir en libertad a los 5 años. O sea, hay que ajustar la ley de responsabilidad penal adolescente. Yo agradezco mucho que se haya considerado eso. También la ley Nain Retamal 2.0, que también es de renovación nacional, que busca apoyar la legítima defensa cuando se está de franco, porque muchas de las policías actúan legítima defensa privilegiada cuando están de franco y si no, no actúan. Entonces es un respaldo importante. ¿Todo policía debe andar armado en todo momento? No, yo creo que hay situaciones en las que no tiene por qué estar armado y otras en las que por algo están capacitados para saber cuáles son los momentos en los que deben portar armas o aquellos en que no deben o no pueden portar armas. Y el punto está en que si hay una situación de peligro y un policía actúa estando de franco, es decir, con día libre, que actúe con las mismas garantías que si no estuviera en un día libre, para que no tenga miedo. Que no tenga que pasar por un procedimiento como si fuera un civil más prácticamente. Exactamente, porque ahora, lo que ocurre, que estés con uniforme o sin uniforme no hay una diferencia. No haga ni una diferencia. Perfecto. Porque además hay muchos casos en que policías intervienen de franco. Y hay muchos otros en que se restan. Entonces esto es algo que hay que... ¿Y cómo se hace dentro de las cárceles? Lo primero que planteaba, cuando fundamentalmente, y todo el mundo sabe, aquí alguien entra a la cárcel con un delito menor, lo más probable es que después de un par de años salga casi con una especialización. Exactamente, un magíster. Segmentando, separando. O sea, primero separar. Yo no sé si ustedes han podido ver alguna vez cuando se hacen allanamientos en las cárceles. Sí, claro. Entonces entran a la habitación, a la celda y encuentran ahí de todo. Refrigeradores, claro. O sea, una cosa impresionante. ¿Para qué hablar de drogas, de armas? Entonces, armas hechizas, teléfonos celulares. Millones. Entonces uno dice, chuta, pero ¿cómo estamos allanando la cárcel? De todo. Entonces, lo primero es separarlos. Tú no puedes tener, por ejemplo, a un violador al lado de una persona que cometió un robo con fuerza. ¿Ya? Son distintos. Tú no puedes tener a aquel que cometió robo con fuerza mezclado con crimen organizado transnacional, porque lo van a agarrar y lo van a convertir en soldado inmediatamente. Entonces, la segmentación dentro de la cárcel, junto con las políticas segmentadas también de rehabilitación y reinserción, son fundamentales. Y yo celebro, porque esto es algo que intentamos mucho en el gobierno del presidente Piñera, que se hayan aprobado varias leyes, pero sobre todo que Gendarmería haya pasado a ser del Ministerio de Seguridad y vaya a focalizarse ahora en una policía. Porque no puede ser que tú tengas a Gendarmería en las cárceles usando armas, pero también sindicalizada. Eso es decir, justamente está lleno de asociaciones. O sea, ellos pertenecen al Ministerio de la Justicia, y yo recuerdo acá en Puerto Montt solamente cuando hubo una protesta, hubo prácticamente casi enfrentamientos entre gendarmes y carabineros por manifestaciones en las calles. Un ministro de Justicia que se sienta a negociar. Y recuerdo haber dicho a los gendarmes, ojo carabineros, nosotros tenemos armas también, entonces en una protesta. No, muy complejo. Y en una protesta, digamos. Y no, en Santiago pasó una cuestión muy similar también, muy compleja, en que tú dices, esto puede terminar en arma entre... Entonces, o que un ministro, imagínate un ministro de Justicia, que tenía justicia en esa época, que tenía la dependencia de Gendarmería, que se tenía que sentar a negociar con sindicatos que están armados. Claro. Entonces, la idea es avanzar mucho en eso. Yo creo que, de verdad, de todas las cosas que tenía pendiente Chile en materia de seguridad, esta es una de las más importantes, además de potenciar el rol de nuestras policías como Carabineros, la PDI focalizándose muchísimo en la investigación, que es muy bueno, con tecnología nueva, que eso es fundamental, con gestión más rápida de esa tecnología. Todo eso, ojalá ocurra rápido, ojalá se cumplan los plazos que se pusieron, porque de verdad es algo en lo que estamos atrasados, y cuando uno se atrasa en seguridad, la delincuencia avanza mucho más rápido.
Y a propósito de seguridad, Catherine, en su rol de subsecretaria de Prevención del Delito, bueno, el Tribunal Constitucional durante estos días, durante las últimas horas, rechazó el requerimiento que fue presentado por la empresa Pegasus, por esta licitación que fue a la justicia por 300 cámaras corporales para carabineros, donde se acusaban irregularidades en la licitación. Sí. ¿Cómo recibió aquello? Bueno, igual que siempre, porque la verdad nunca dejó de ser la misma. Esta fue una licitación pública, hubo una empresa que perdió la licitación, donde participaron 8 empresas, se querelló. La empresa Pegasus. Y el solo hecho de querellarse te da la calidad de imputada porque entraste en un proceso de investigación. Yo colaboré desde el día 1 con la justicia, entregué voluntariamente el secreto bancario, lo levanté al tiro, teléfonos, todos los computadores, todo lo que quisieran para que avanzara rápido. La fiscalía investigó todo, muchísimo. Es una investigación muy larga y concluyó que no tenía antecedentes ni siquiera para formalizarme, porque no habían elementos de delito. Y aún así la empresa recurrió al Tribunal Constitucional. Recurrió 13, más o menos casi 13 recursos presentó, fue a la Corte de Apelaciones incluso, y ahora también al Tribunal Constitucional, que por unanimidad, y esto ya sí que pone fin al proceso o a la historia, porque en realidad nunca hubo un proceso, porque nunca hubo una causa siquiera, por unanimidad el Tribunal Constitucional le dijo a la empresa: no se reabre esta causa, no va más, se acabó. ¿Cómo me lo tomo? Con tranquilidad, especialmente por mi familia. La verdad es que lo dije desde el día 1, soy inocente, y aprovecho de anunciar, aprovecho tu programa para anunciar que ahora yo voy a tomar acciones legales en contra de ellos. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, cuando tú pierdes una licitación y buscas amedrentar a una autoridad presentando querellas, recursos, en fin, que significan un gasto reputacional, comunicacional, un gasto incluso en abogado, en fin, se te cierran puertas, un dolor para la familia. Muchas autoridades pueden decir: ¿saben qué más? Prefiero adjudicar a esta empresa antes que tener que litigar con ellos y que me destruyan. Y eso, para mí, está a un lado de la corrupción, y por lo tanto los voy a perseguir por todo el daño reputacional que hicieron, por todo el daño que a mí me generaron, con el objetivo de que no crean que esto puede ser una forma de actuar para amedrentar a las autoridades y para que les adjudiquen sus licitaciones. Así que tranquila, y como siempre dije, la verdad triunfa, soy inocente. Tuvo la sensación de amedrentamiento. Es que claro, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Si tú dices: chuta, yo no voy a adjudicar. Yo vi un caso muy parecido, que no voy a mencionarlo porque de una institución pública en que sale una nota donde esta misma empresa no había ganado una licitación, ya señalando que habían irregularidades y que si no rectificaban y que podían haber acciones futuras, en fin, y finalmente esa licitación, que no fue en el gobierno pasado, se declaró desierta. O sea, el puro miedo de no adjudicar a esta empresa puede generar eso. Y eso no está bien. Y yo no supe si después la adjudicaron o no, qué pasó cuando volvieron a licitar. Pero también esta empresa se querelló varias veces contra organismos públicos, frente a licitaciones, el SAC, recuerdo, Gendarmería. Entonces no puedo permitir que esto siga ocurriendo, porque la probidad es fundamental y que siempre se escojan a los mejores proveedores también, y para eso transparencia, nunca situaciones que te generen la obligación de tener que adjudicar a una persona, ya sea desde la presión o de cualquier otra manera. Catherine, ya para cerrar, volvamos al inicio, a lo de Renovación Nacional, a la actividad, porque ustedes tienen actividades también durante el fin de semana en Puerto Montt. Bien decíamos al inicio, hay muchas autoridades de RN, pero hay nubarrones también. Porque, por ejemplo, José Segura, un hombre que es la segunda o la primera mayoría de los concejales, el alcalde protocolar, el que segundo viene después de el alcalde Wainwright, al igual que Mario Desbordes, que es alcalde de Santiago, comuna importante en Chile, renunciaron a RN, igual otros militantes. Entonces, este consejo, esta actividad acá en la región, ¿cómo se compatibiliza también? Porque parece que no todo es celebración. Voy a ir a verlo precisamente para intentar
de que vuelva a nuestras filas porque es un gran concejal, siempre ha sido un gran militante. Las puertas de Renovación Nacional están siempre abiertas y la verdad es que un gran servidor público tiene el sello de RN, así que queremos que vuelva a nuestras filas. Así que espero ya después del fin de semana tener buenas noticias. Haré todo lo posible para que así sea. Bien, pues hasta una próxima oportunidad entonces. Muchas gracias. Catherine Martorell, la secretaria general de Renovación Nacional, a propósito de lo que significan también actividades en el sur del país, con el partido, con las autoridades y lo que es también la actividad personal y nacional en la política chilena y en el oficialismo. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Aprovecho a través tuyo, también a las cámaras, de agradecerle a todas las personas que nos están viendo, escuchando, y nada mejor que la televisión abierta, que la televisión independiente, que puede además llegar a tantos hogares. Así que un abrazo a todos quienes nos están mirando y muchas gracias por la invitación. Gracias, Catherine. Nosotros les hacemos gracias a ustedes, por supuesto, en las islas, estamos en las Guaitecas, en Chiloé, en Calbuco y por supuesto en Osorno y Valdivia. Ahora sí, hasta cualquier instante.